Vamos a dar la clasecita respecto al tema que es la física y algunas cositas más como las ramas de la física, ¿sí? Bien, física viene del griego física, que significa naturaleza. También la física es una ciencia básica que estudia la naturaleza, la energía, el espacio y la relación entre ellos. También es la ciencia que estudia las transformaciones de la materia y la energía en el espacio-tiempo. En la siguiente presentación va a estar esto simplificado en una sola definición. ¿Ok? Vamos a ver ahora las ramas de la física. ¿Qué estudia la física? ¿Sí? Tenemos la rama de la física clásica, que se clasifica en mecánica clásica, termodinámica y electromagnetismo. ¿Sí? También la física moderna, que se clasifica en la mecánica relativista y la mecánica cuántica. Yo les he puesto aquí eh, una definición pequeñita o para entender de forma breve qué es cada clasificación aquí en la física moderna. Tenemos la mecánica relativista, la relatividad espacial, tenemos espacio, tiempo y materia. Si su velocidad es constante, ¿sí? Relatividad general, gravedad, entre 1905 y 1918. El padre de la mecánica relativista, Albert Einstein. Él fue el que planteó esto. Mecánica cuántica es la estructura del átomo, ¿sí? Estas son las ramas de la física. Ahora, hay que entender que gracias a estas personas sabemos estos conocimientos. Por eso he puesto acá físicos destacados. Física clásica, el padre de la física clásica, Isaac Newton. Física moderna, Albert Einstein. Y también Stephen Hawking con su teoría de los agujeros negros. ¿Sí? Físicos destacados. Preguntas trascendentes. Nosotros desde muy pequeños nos preguntamos, ¿no es cierto? ¿De qué color es el cielo? ¿Por qué es azul el cielo? ¿Por qué podemos observar la luz? Entonces, aquí yo les he puesto unas preguntitas y va a haber una respuesta que da la física. ¿Qué somos? Materia, estructura de los átomos. ¿Cuál es la rama de la física? Mecánica cuántica es la que estudia. ¿Ok? ¿Dónde estamos? La ubicación en el cosmos. Y también la podemos responder con la rama de la relatividad general. ¿Cuándo estamos? La ubicación temporal. La relatividad espacial es la rama que responde a esta preguntita. ¿Cómo estamos ensamblados? Esto, en cambio, mediante las fuerzas fundamentales, la física clásica y moderna. Las fuerzas fundamentales, la gravedad, el electromagnetismo, la fuerza nuclear fuerte y la fuerza nuclear débil. ¿Ok? Clasificación de la física. Tenemos esta clasificación en micro y macro. Micro, que es lo que estudia todo lo pequeño, átomos, moléculas, partículas, ¿sí? Y macro, en cambio, los cuerpos celestes, planetas, estrellas, galaxias, ¿sí? Vamos a ver la microfísica, conocida también como física atómica, ¿ok? Tenemos la física cuántica, comportamiento de las partículas considerando la dualidad onda o corpúsculo, cuánto es la unidad mínima de energía, ¿ok? Tenemos la física de partículas, estructura interna de las partículas y su acción para formar núcleos. La física del plasma, sustancias altamente ionizadas que forman el nuevo estado de la materia denominado plasma. ¿Sí? La física nuclear, núcleos atómicos y núcleos radioactivos. Ahora, la macrofísica estudia la materia sin necesidad de recurrir a la estructura atómica. ¿Sí? Tenemos la mecánica, que estudia el movimiento de los cuerpos, termodinámica, transferencia de calor o variación de temperatura y sus aplicaciones. ¿Sí? Miren, calor o variación de temperatura. Tenemos acústica, el sonido, óptica, luz, electromagnetismo, electricidad, el movimiento de electrones y magnetismo. ¿Sí?
Ahora, fenómenos físicos. Vamos a ver relacionando fenómenos físicos con lo que vimos antes, ¿sí? Entonces, tenemos movimientos físicos que podemos estudiarlos. Yo en la clase anterior les había explicado sobre lo que es ciencia y que la ciencia se relacionaba con los fenómenos que podemos observar y la curiosidad humana. Entonces, esos fenómenos que vamos a estudiar nosotros son los siguientes: el movimiento, el calor, el sonido, la luz, la electricidad, el magnetismo, el electromagnetismo. Miren, aquí en esta fotito podemos observar algunas aplicaciones. Ya, entonces, eh, los fenómenos físicos. Vamos a relacionar estos fenómenos y cuál es la rama de la física que lo estudia. El movimiento, esto es lo que vamos a ver en primer año de bachillerato. Desplazamiento de los cuerpos, fenómenos mecánicos. Estudia la rama de la mecánica, la rama de la física mecánica. El calor, agitación de las moléculas de un cuerpo, fenómenos calóricos, estudia la termodinámica. ¿Sí? Sonido, la vibración de un cuerpo elástico, fenómenos acústicos, estudia la acústica. La luz, incidencia de la luz sobre los objetos, fenómenos luminosos, estudia la óptica. Electricidad, paso de los electrones por un conductor. Magnetismo, cierta propiedad que tienen ciertos materiales atraen metales, fenómenos magnéticos. El electromagnetismo entre las dos, ¿ok? Bien, entonces, esta es la primera presentación. Muchas gracias por su atención, ¿sí? Ahora vamos a ponerles la siguiente presentación. La tengo aquí mismo, ¿sí? Vamos a ver lo que es medición mediante la física, ¿ok? Física y medición. Cuando nosotros estudiamos cualquier tipo de fenómeno, necesitamos hacer mediciones. Yo le hablaba que en el método científico tenemos una etapa que se conoce como la experimentación. Luego de la experimentación sacamos datos y tenemos que ordenarlos mediante la estadística, mediante tablas, gráficas, ¿no es cierto? Entonces, cuando hacemos esas mediciones, ¿sí? Cuando hacemos esas mediciones, tenemos que saber de antemano qué es magnitud, ¿ok? Bien, esta primera diapositiva me habla justamente de la definición que vamos a trabajar nosotros de física. Esta definición es la que he visto prudente para que usted sepa qué es física. La física es la ciencia que estudia las transformaciones de la materia y la energía en el espacio-tiempo. Trata de descifrar las leyes que gobiernan a la naturaleza, universo, mediante expresiones matemáticas. ¿Sí? Bien, entonces aquí un cuadrito que simplifica un poquito la clasificación de la física clásica. Tenemos la mecánica, que se clasifica en clásica y de medios continuos, donde la clásica está estática, cinemática y dinámica. Nos vamos a entrar en cinemática este año. De medios continuos, sólidos deformables y fluidos. Y tenemos también, aparte de la mecánica, la termodinámica, la mecánica, el electromagnetismo y óptica. Esto para resumir lo que antes vimos, ¿sí? Ahora, ¿qué es magnitud? ¿Sí? Cuando yo quiero medir algo, yo debo entender qué es magnitud. Es todo aquello que siendo capaz de aumento y disminución es susceptible de ser medido o contado. Ejemplos: la longitud de una carretera, la masa de un mueble, la velocidad de un auto, la fuerza de una persona, la densidad de un líquido. Estos son los ejemplos de magnitudes. Ahora, ¿qué es medida? Es la comparación de una magnitud con otra de la misma especie. Estas se clasifican en dos: por su origen y por su naturaleza. Por su origen en fundamentales y derivadas, y por su naturaleza escalares y vectoriales. Aquí esta partecita de vectores vamos a verlo en las siguientes clases. Bien, aquí yo tengo las magnitudes fundamentales, ¿sí? En esta tablita está dado el nombre de la magnitud, el nombre de la unidad, el símbolo de la unidad y la dimensión. Esto de la dimensión es muy importante para luego hacer ecuaciones dimensionales, ¿ok? Cuando hagamos ejercicios de ecuaciones dimensionales, usted tiene que venir acá a estas tablitas y
saber cuál es la letra que corresponde a cada magnitud. Por ejemplo, longitud, la unidad del metro, el símbolo M minúscula y su dimensión L mayúscula. Hay que tener siempre presente que se escribe de esta manera. Por ejemplo, M minúscula, L mayúscula. Si usted pone diferente, no es lo correcto según el Sistema Internacional de Unidades. Para la masa, el kilogramo. Para el tiempo, el segundo. Miren las dimensiones, LMT, que es lo que más se va a trabajar. Ahora tenemos las magnitudes derivadas. ¿Por qué se llaman derivadas? Porque salen de las fundamentales. La magnitud de la velocidad, su unidad es metros sobre segundo en el sistema internacional. Entonces acá el símbolo es M minúscula sobre S minúscula. Su dimensión LT a la menos 1. ¿Sí? Aceleración, metros sobre segundo al cuadrado. Este es su símbolo y esta es su dimensión. ¿Sí? También tenemos las suplementarias, que son las magnitudes del ángulo plano y el ángulo sólido. La unidad del ángulo plano, radian, que lo vamos a trabajar con movimiento circular, por ejemplo. Símbolo rad, y aquí tenemos la dimensión. También debemos entender que hay sistemas de unidades. Nosotros vamos a trabajar con este primerito que es el sistema MKS, metro, kilogramo, segundo. Y aquí tenemos los demás, que la información la tenemos aquí en esta presentación y en el documento que se le va a compartir para que pongan en el cuaderno. Los prefijos de múltiplos y submúltiplos es información muy importante. Tenemos los prefijos de múltiplos y submúltiplos, que simplemente es para entender luego cuando apliquemos con ejercicios. Ahí se va a dar la indicación del caso. Bien. Ahora a continuación he puesto ecuaciones dimensionales y ejercicios de ecuaciones dimensionales. Ecuación, ya sabemos de antemano mediante matemáticas que es una igualdad, ¿no es cierto? Una ecuación dimensional, por eso se trabaja con las dimensiones en las magnitudes, ¿cierto? Indica la relación que existe entre las dimensiones fundamentales y derivadas y se representa por el signo corchetes. Una aplicación de las ecuaciones dimensionales, chicos, es para comprobar si es que un ejercicio de física está bien hecho, ¿sí? Entonces, aquí yo tengo un ejemplo. La ecuación dimensional de la velocidad es la velocidad, que es con este símbolo, es igual a la distancia sobre tiempo. Lo primero que tengo que hacer es poner la ecuación que me da en el enunciado. ¿Sí? Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Luego, entre corchetes ponemos la velocidad, es igual, y entre corchetes vamos a reemplazar estos símbolos de D minúscula y T minúscula, que es distancia y tiempo respectivamente, por las dimensiones que teníamos en las tablitas que antes les indiqué. Distancia es longitud, por lo tanto es L mayúscula. Tiempo es T mayúscula, ¿sí? En las ecuaciones dimensionales, por lo general, siempre se trabaja solamente con numerador, o sea, no en forma de fracción. Entonces, esta T mayúscula que está en el denominador sube al numerador, pero con exponente contrario. De esta manera, ¿ok? Y aquí ya tengo la respuesta. ¿Qué significa esto? Que la ecuación dimensional de la velocidad ha sido LT a la menos 1. ¿Sí? Usted puede poner en un recuadro y con otro colorcito para saber qué es la respuesta. Mire, ¿sí? Vamos con otro ejercicio. La ecuación dimensional de la aceleración. Mire, tengo la fórmula de la aceleración, distancia sobre tiempo al cuadrado. Pongo la fórmula, reemplazo por las dimensiones, en este caso la distancia es longitud, L mayúscula, y el tiempo está elevado al cuadrado. Aquí cuando tengo exponentes, potencia, ¿sí? Se respeta y se pone también la potencia, ¿ok? Entonces aquí me quedaría L sobre T al cuadrado. El T al cuadrado sube al numerador con exponente contrario, me quedaría LT a la menos 2. ¿Ok? ¿Sí? Y con eso ya tengo la respuesta. Miren, la ecuación dimensional de la aceleración es LT a la menos 2. ¿Sí? Muy sencillo. Este ejercicio es un poquito diferente, pero trata de lo mismo. Comprobar si es dimensionalmente correcta la fórmula. Aceleración es igual a la velocidad al cuadrado sobre 2 por distancia. ¿Sí? Donde A es aceleración, esta V que aparece manuscrita, que en sí es el símbolo, una variante de la letra griega teta, es igual a velocidad y D distancia.
Copio la fórmula, reemplazo por sus dimensiones. En este caso, la velocidad, sabemos que es LT a la menos 1. Ya resolvimos eso en el primer ejercicio. Y como está elevado al cuadrado, todo elevado al cuadrado utilizando paréntesis. Aquí el 2, mire, es un coeficiente. No es una potencia, por si acaso. Como es un coeficiente en la ecuación dimensional, no se le toma en cuenta. Y simplemente voy a la magnitud, que es distancia, y por lo tanto su dimensión es L mayúscula. Y hago el cálculo respectivo. L al cuadrado, L cuadrado. T a la menos 1 al cuadrado, T a la menos 2 sobre longitud. ¿Sí? Bien. Ahora, el L que está en el denominador pasa al numerador con exponente contrario. Como está L a la 1, se sobreentiende aquí, no se le pone, pero significa a la 1, sube al numerador con L a la menos 1. ¿Ok? Ahora, aquí podemos observar que tanto esta primera parte literal L y acá tengo L son las mismas. Cuando yo tengo la misma parte literal, ¿qué pasa con los exponentes? Se suman. En este caso, 2 menos 1. ¿Sí? Se simplifica con L al cuadrado por L a la menos 1, me queda L simplemente a la 1. El 1 se sobreentiende. Y a continuación, T a la menos 2. Cuando yo ya encuentro esto de aquí, como aquí me decía comprobar, yo tengo que poner una respuesta. Y digo, ¿es correcto o incorrecto? Porque de antemano sabemos con las tablitas que la aceleración es LT a la menos 2. Por lo tanto, como me salió LT a la menos 2, es correcto. ¿Sí? Bien, queda esto de aquí, tareita que tenemos que hacer este momento. Después de pasar en el cuaderno lo que estaba en la hora asincrónica, usted va a resolver estos ejercicios. ¿Sí? Lo vamos a hacer este momento. Por favor. Con eso hemos culminado la clasecita y vamos a... Denme un segundito para dejar de compartir. Ya.